Buenas tardes a todas y a todos. Por razones institucionales, este año las actividades de todas las cátedras terminan un poco antes de lo habitual y hoy es el último acto. Yo creo que, por tanto, conviene agradecer al público que ha venido participando su asistencia, ¿no?, que es lo que le da sentido a esta actividad de extensión. Con esa vocación que marcaron los profesores Cámara y Montilla de traer a los temas de actualidad desde una perspectiva académica, pero con vocación de intentar abrir una reflexión en la sociedad, hemos querido seguir dando esa línea necesaria y este tema creo que responde claramente, ¿no? Es un tema que necesita comenzar a ser estructurado, a poner pie a tierra, a intentar definir cuáles son los puntos que ya tenemos claros y cuáles son los retos que se presentan, desde el propio concepto de populismo y sobre todo ante ese fenómeno que no es inédito en la teoría constitucional, pero que estaba casi olvidado, que era la defensa de los valores constitucionales. Para tratar este tema tenemos la suerte de contar con dos compañeros, Aida Torres de la Universidad Pompeu Fabra y nuestro querido Augusto, ¿no?, compañero del Departamento de Granada, que yo creo que pertenecen ya a la generación que domina el derecho constitucional, ¿no?, que tiene ahora la palabra y que está marcando el rumbo por el que tenemos que ir. Yo doy las gracias porque desde el momento mostraste vuestra disponibilidad. En el caso de Aida estaba previsto para antes de la pandemia y por fin hemos podido recuperar esta charla. Y sin más, pues, lo dicho, muchas gracias y comenzará hablando Aguilar y luego Torres. Muchas gracias, Miguel. Gracias por la invitación a este foro, a esta cátedra que sigo asiduamente y que nos proporciona además ricos debates durante semanas. Una vez que asistimos aquí, para mí es un honor, es un orgullo y también es una alegría y una ilusión hablar delante de compañeros y participar de este proyecto. La pregunta que nos plantea siempre sugerente y actual la cátedra en esta ocasión es sobre el populismo. ¿Quién defiende los valores constitucionales? A mí me gustaría comenzar lanzando una idea, y es que creo que nos encontramos ahora mismo inmersos en una guerra de valores. Vive el mundo una auténtica guerra de valores, y aunque pueda sonar un poco fuerte, esta afirmación no es mía, sino que la ha utilizado la propia presidenta del Gobierno de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, en el último debate sobre el Estado de la Unión en septiembre, en el que afirmó que no se trata solo de una guerra declarada por Rusia a Ucrania, es una guerra contra nuestra energía, contra nuestra economía, contra nuestros valores y contra nuestro futuro. Esa es la afirmación, que puede parecer ya de primeras también algo populista, ¿no? Lo nuestro contra lo de otros, y en un sentido muy absoluto, pero sí nos permite o permitió remarcar una idea, y es que el momento que estamos viviendo de crisis hoy día, con la invasión por parte de Rusia de Ucrania, no solo tiene una dimensión geoestratégica o geopolítica, sino también una dimensión jurídica. Creo que se está viviendo una verdadera guerra de valores que podríamos calificar como una lucha entre potencias por dominar el relato histórico sobre el que se va a fundamentar un nuevo orden sociopolítico global inminente. Controlar el relato histórico. Como en toda supuesta guerra, se puede simplificar siempre en dos bandos. Por un lado, los bandos de los estados constitucionales, que comparten unos valores constitucionales, mal llamados en ocasiones valores liberales, pero que de esta manera expresan que se inician esos elementos que configuran este tipo de Estado con las revoluciones liberales del siglo XVIII, Revolución Francesa, Guerra de Independencia norteamericana, y que han compartido un modelo común de ordenar la sociedad basado en la estructuración sobre una constitución democrática y pluralista. Con el devenir histórico, estos estados constitucionalistas han terminado después de la Segunda Guerra Mundial construyéndose sobre un principio o un elemento que fue pactado a nivel universal, el de la dignidad humana. La Declaración Universal de Derechos Humanos supuso un pacto entre prácticamente todos los estados del mundo para construir sus sistemas políticos y sus sistemas sociales desde ese elemento.
Y desde ese elemento han surgido una serie de valores, de elementos axiológicos que han sido constitucionalizados en casi todas las normas fundamentales de los estados de Occidente. En nuestra Constitución, en el artículo 1, en el que se establece que España se constituye en un Estado social, democrático y de derecho, que propugna como valores superiores del ordenamiento la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político, aparecen constitucionalizados estos valores propios de estos estados liberales, pero en otras constituciones, como en Brasil, aparecen valores como la solidaridad, o en Italia, aunque hay cierto debate, valores como el trabajo. Trabajo, solidaridad, justicia, dignidad humana, protección de las minorías, son valores que comparten este bando que forma parte de esta guerra de valores. En el otro bando encontramos una amalgama de estados que propugnan unos elementos particularistas, singulares, y que también tratan de controlar el relato histórico a su manera. Los estados que participan de este bando consideran realmente que los valores constitucionales de los estados de Occidente no son más que una imposición al resto del mundo de elementos individualistas que están enmarcados por el mercado y el capitalismo. Son útiles al mercado y al capitalismo, y Occidente lo ha impuesto al resto del mundo. Esta batalla entre dos bandos se está desarrollando a nivel externo, pero también a nivel interno. A nivel externo tenemos claros ejemplos de grandes potencias. Rusia ha malfundado la invasión de Ucrania en el peligro que supone la OTAN para sus valores tradicionales, sus valores rusos propios. Y la quiebra definitiva entre un bando y otro se produce cuando es expulsada Rusia del Consejo de Europa, en este año pasado, y Rusia además denuncia y se separa del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Deja de someterse a ese Convenio Europeo de Derechos Humanos. Pero hay más ejemplos. China inició sus singularidades propias en el terreno de sus propios valores, distintos a los de Occidente, cuando colapsa el bloque soviético en los años 90, y en ese momento Deng Xiaoping amalgama de alguna manera los elementos propios del Partido Único Chino, del Partido Comunista Chino, con elementos del confucianismo oriental, centrando su sistema en el concepto de armonía, el yin y el yang, el equilibrio. El concepto de armonía al final deriva en una serie de puntos sobre los que se funciona el sistema político y el sistema social chino, que se podrían resumir en, primero, la nación debe estar por encima de la comunidad y la sociedad antes del individuo. Segundo, la familia es la unidad básica de la sociedad. Tercero, deben buscarse soluciones a los problemas a través de consensos y promoviendo la armonía. Esto sería un discurso encomiable que cualquiera compraría, la armonía entre naciones, si no fuera porque lo que hay detrás es una quiebra del principio de libertad individual de los seres humanos. Cuando se habla de armonía en el ámbito chino, lo que se hace es no reconocer el conflicto. El conflicto lleva al caos, el conflicto no es bueno porque no supone un equilibrio, por lo tanto se renuncia al conflicto, se trata de eliminar el conflicto y de anularlo, justificando la autocracia. El culmen de esta vuelta de tuerca a los tradicionales valores aparece cuando Xi Jinping inventa un nuevo concepto contra el de Estado de Derecho, Rule of Law, uno de los valores también de las sociedades occidentales, para hablar de Estado con derecho. Ese es el concepto que se maneja en China. El Estado, que está sobre el individuo, porque lo colectivo está sobre lo individual, va a regular la sociedad mediante el derecho, pero no está sometido al derecho. Por supuesto, esta explosión de guerra comienza con el colapso, como he dicho, con la caída del telón de acero, y no es de extrañar que también en casa, en el ámbito de la Unión Europea, encontremos estados iliberales, que llamamos iliberales, sobre todo capitaneados por el grupo de Visegrado, formado por República Checa, Eslovaquia, Hungría y Polonia. Y su ideología, los elementos sobre los que se consagra la política de estos gobiernos actualmente, se resumen muy bien en una frase de Víctor Orbán, el presidente de Hungría, que en una conferencia en Rumanía, que después repitió en China, decía que las grandes estrellas del análisis internacional del momento eran Rusia, China, Turquía, Singapur, porque nos planteaban la duda de cómo estados que no eran occidentales, estados que no eran
liberales, estados que no eran ni siquiera democráticos, sin embargo podían llegar a tener éxito como naciones. Supone una vuelta de tuerca. Los valores occidentales, los valores constitucionales, no son los que permiten tener éxito como naciones, sino que hay otros. El Estado de Derecho, el principio democrático, no son más que opciones legítimas entre muchas otras. Esto es lo que se plantea en esta guerra a nivel externo, en esta batalla a nivel externo. Pero la batalla también se produce a nivel interno. La crisis económica de 2008, la crisis actual inflacionaria que estamos viviendo, la crisis del COVID-19 y la crisis sanitaria han provocado un descontento social que han conducido a una crisis constitucional de representatividad política, un descontento social que ha sido utilizado y canalizado por grupos políticos y partidos políticos de origen populista. Y decimos que son populistas porque son esencialmente antiglobalización, nacionalistas, centralistas y que utilizan una técnica muy particular. Estos grupos, obviamente, tienen vínculos con los estados iliberales que están actuando a nivel externo y están demostrados en las elecciones de Estados Unidos con Donald Trump, Bolsonaro, incluso en el ámbito del conflicto que hubo en Cataluña, hay unos vínculos más o menos probados con estas grandes potencias, pero se diferencian en algo muy concreto, y es que estos grupos, a nivel interno, en los estados democráticos, estos grupos populistas, no reniegan de los valores constitucionales occidentales. Lo que hacen es apropiárselos. Lo que hacen es crear un contenido de ese valor, que es el que les sirve a nivel electoral, para dirigirse a unas mayorías, al pueblo, y tratar de establecer una relación directa entre el líder y el pueblo. Normalmente pregonan y predican elementos de participación democrática directa, referéndum, etcétera, porque se arropan de aquello que consideran las mayorías. Mayorías que al final le dan un contenido determinado a los valores constitucionales y que excluyen a otros valores constitucionales. Uno de los discursos más repetidos es que garantizar o conceder determinados derechos a determinados colectivos, como la comunidad LGTBI, etcétera, es erróneo, es contrario al principio de igualdad. Igualdad no es conceder los mismos derechos o más derechos a determinadas minorías, porque eso supone, dicen, colectivizar a la sociedad, fragmentar la identidad de la sociedad. Luchan estos grupos contra una supuesta vulneración de los valores tradicionales nacionales, de la identidad nacional. Para ello, la invasión de migrantes supone esencialmente un problema contra la cultura nacional. El reconocimiento de nuevas subjetividades, de nuevas identidades de género, supone destrozar la identidad propia de la familia y de la cultura. Aparecer o participar en organismos internacionales como la Unión Europea o la Organización Mundial de la Salud supone una destrucción de la soberanía nacional. Ellos se apropian de una serie de valores, llenan de contenido estos valores constitucionales, concediéndole una definición y un significado mayoritario que compraría una mayoría, pero que excluye a las minorías de estos valores constitucionales de poder disfrutar y sentirse identificados con ellos. En mi opinión, esta guerra de valores además ha sido provocada por dos elementos. Uno primero que dejaremos a un lado, y es la aparición de un nuevo actor híbrido en el escenario global, las nuevas compañías tecnológicas, que son un escaparate donde todos estos relatos históricos, alternativos o no alternativos, aparecen situados en igualdad de condiciones, bajo un extraño principio de neutralidad, que es lo que rige en Internet. Yo no puedo favorecer unos contenidos sobre otros, todos los contenidos son válidos, aunque ellos mismos, pues también está demostrado, hacen uso de su poder y mediante algoritmos favorecen unos valores y favorecen unas imágenes sobre otras. Esto lo dejaremos a un lado. Me interesa centrarme en otra de las causas de contenido jurídico que ha provocado esta guerra de valores, y es la propia configuración de los elementos axiológicos que es la Constitución, de ese artículo 1, de la justicia, la libertad, la igualdad. Son disposiciones constitucionales abiertas, esos son los valores, son elementos principiales, son elementos muy vagos. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la igualdad? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la solidaridad? Son elementos tan abiertos que caben diferentes interpretaciones. Pero cuando después de la Segunda Guerra Mundial se generaliza que aparezcan en la Constitución, se convierten en norma, vinculan a los poderes públicos. Son abiertos, pero al mismo tiempo tienen que vincular y orientar a los poderes públicos en un sentido concreto. Y ahí aparecen los dos clásicos debates que ha habido desde los años 50 en Europa y en Norteamérica, basados esencialmente en cómo llenar de contenido ese valor, cuál es el contenido concreto que deben respetar los poderes públicos y los ciudadanos
de normas tan abiertas, tan vagas. Los dos debates se han basado sobre todo en si hay una vinculación entre la moral y el derecho. Estos valores tienen un contenido moral, no lo tienen. Hay una moral intrínseca al derecho, de las propias normas deriva una moral, o directamente no hay moral ninguna en el derecho, como decía Hart, Fuller, etc. El segundo debate es precisamente quién debe ser el encargado de tomar ese artículo 1 de la Constitución y llenar de contenido, aplicar el valor igualdad, el valor libertad, el valor justicia, el valor Estado de Derecho. ¿Quién debe ser el encargado? Y ahí hay dos posturas. El encargado solo puede ser el legislador democrático. Los parlamentos, los legisladores, los congresos, a través de sus leyes, desarrollan esos valores y le dan un contenido concreto a la igualdad, un contenido concreto a la libertad o a la justicia. La segunda idea debe ser el juez. El juez, mediante su argumentación y mediante sus sentencias, cuando debe resolver un conflicto en un caso concreto, sirve de nexo entre la norma abierta y el caso concreto, y es el que decide dónde se aplica un valor muy abierto a un caso concreto, llenándolo de contenido. Es aquí donde yo voy a lanzar mi tesis. No trato de que sea polémica, pero sí de generar debate. En situaciones como la que estamos viviendo, de crisis de valores constitucionales, de guerra de valores constitucionales, en momentos de crisis como los que estamos viviendo uno detrás de otro desde hace tiempo, creo que no debe ser el legislador democrático el que llene de contenido esos valores a través de las leyes. Porque en esos casos, la fragmentación social y la fragmentación política son lo primero en resentirse, y nos encontramos con parlamentos y congresos absolutamente divididos, partidos por la mitad, blanco y negro, sí o no, tú y yo. Es muy difícil llegar a un acuerdo. Esta es la idea que yo querría lanzar. Creo que no es incorrecto, aunque lo utilizamos de modo peyorativo, judicializar los conflictos sobre valores en épocas de crisis. Creo que no es incorrecto. Estas tesis parten esencialmente en el año 58, cuando se ponen de moda en Europa, cuando el Tribunal Constitucional Federal Alemán dicta la famosa sentencia Lud, en la que dice que la Constitución alemana contiene unos derechos fundamentales. Estos derechos fundamentales sirven para limitar al poder público. El poder público puede llegar hasta esos derechos fundamentales, pero no puede vulnerarlos. Pero que además, en la Constitución alemana, hay inserto un orden de valores objetivo que también vincula y orienta a los poderes públicos. Esto provocó mucha estupefacción en el ámbito del derecho público, en el ámbito de la doctrina. Ibsensen, Forshoff decían que la Constitución se había convertido en un huevo cósmico, que podía salir cualquier cosa de ella, o en un supermercado donde uno podía llegar y buscar la respuesta que quisiera, porque al haber normas tan abiertas y valores tan abiertos, el legislador o el juez podían llegar a la Constitución y encontrar la respuesta que consideran adecuada. Esencialmente, que la teoría de los valores de la Constitución impedía que la Constitución cumpliera con su verdadera función, que era limitar al poder. Ahora lo que hacía era darle mucha discrecionalidad al legislador y al juez para que dentro de ese concepto tan abierto pudiese dar cualquier respuesta. Por otro lado, hubo otro posicionamiento de la doctrina que consideró que esa teoría de los valores era absolutamente necesaria para la Europa de la posguerra mundial y que ha logrado dos grandes éxitos. Por un lado, al haber valores constitucionales en nuestras normas fundamentales, se ha logrado consagrar el Estado social. Porque los valores establecen metanormas, objetivos, principios, perseguir la justicia, perseguir la igualdad, y obliga a los poderes públicos a hacer reales y efectivos esos principios. De manera que el poder público, la administración, el legislador, ya no es una administración que solo puede encargarse de determinadas cuestiones, porque está limitada por los derechos, sino que debe entrar en ese ámbito individual, en el ámbito privado, porque debe crear las condiciones reales y efectivas para hacer que esos derechos sean reales y efectivos. Es decir, el Estado deja de ser un Estado liberal, aquí el Estado, aquí el ciudadano, para convertirse en un Estado prestador de servicios, que debe perseguir la igualdad, debe perseguir la justicia y alcanzarla. Se logra el Estado social. Pero al mismo tiempo, con la constitucionalización de los valores, se logra un segundo elemento: la garantía del pluralismo político en las constituciones de Occidente.
los valores aparecen, y no es de extrañar, se empiezan a generalizar, que se introduzcan en las constituciones después de la Segunda Guerra Mundial. Hay que superar el trauma de las guerras mundiales, una verdadera guerra civil europea, donde ha habido dos facciones, dos ideologías contrapuestas, estalinismo contra fascismo, derechas contra izquierdas, y hay que volver a integrar a la sociedad como sea. La forma de integrarla es a través de estas metanormas, estos valores constitucionales abiertos. Libertad, justicia e igualdad son elementos que tanto la ultraizquierda como la ultraderecha utilizan en sus discursos. Pueden sentarse y estar de acuerdo. Es un paraguas muy abierto donde las diferentes facciones e ideologías pueden sentirse a gusto, pueden sentirse cómodas, pueden sentirse identificadas, precisamente porque son muy abiertas, muy flexibles. Esto permite un punto de partida para iniciar la reconstrucción de las comunidades políticas destrozadas y destruidas después de las guerras civiles y después de las guerras mundiales. Permitió, por lo tanto, la garantía del pluralismo político y del pluralismo social. Es por esto por lo que considero que en momentos de crisis económica, crisis social, crisis en las que las sociedades se encuentran fragmentadas como hoy día, no debería ser lo ordinario prohibir determinados temas en la cena de Nochebuena, las familias. Eso significa que hay una crisis, que hay una desvinculación entre unos factores y otros factores, entre unos partidos y otros partidos. En momentos de crisis política como los que estamos viviendo, creo que no se puede dejar en manos de un legislador democrático, de un parlamento, del juego mayorías-minorías, del juego gobierno-oposición, la concreción de los valores, porque toda ley que haga el contrario la consideraré inconstitucional y una aberración, salvo las leyes que hagan los míos, ¿no? Creo que debería no denigrarse tanto ese concepto y esa idea de judicializar el conflicto, y quiero intentar fundamentar esta idea, luego ya veremos el debate, ¿no? Fundamentar esta idea en dos argumentos. El primero es el argumento del paralelismo. El argumento del paralelismo está siendo utilizado por parte de la doctrina constitucional actual, afín, obviamente, a estados liberales como Hungría y Polonia. Pero sería algo así, se podría presentar como la idea de dudar siempre de, como en el chiste, no seré yo el populista, no seré yo el que esté equivocado, no seré yo el que esté imponiendo una visión sobre qué es la libertad, qué es la igualdad y qué es la justicia. En momentos de crisis económica como los que vivimos hoy día, hemos tenido que debatir si durante una crisis sanitaria el concepto libertad entraña precisamente limitar la libertad para garantizar la salud colectiva, o si el concepto libertad lo que entraña es tratar de garantizar que en un futuro muy próximo todos podamos ser libres y salir a la calle. Libertad es tomarse unas cañas cuando uno quiera, o libertad es tratar de garantizar la libertad de aquellos que más difícil lo tienen porque son los más débiles. Que en una crisis económica tengamos que decidir si hay que aumentar el gasto público para impedir que se quede atrás nadie, o lo que hay que hacer es precisamente reducir impuestos para conceder alas a la libertad de empresa y que la libertad de empresa sea la que vuelva a mover la economía. ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la salud? ¿Qué es la igualdad o la justicia? Si en un momento de crisis hay que imponer más controles al gobierno o reducir los controles al gobierno. Todas estas decisiones hay que tomarlas dándole un contenido concreto a la libertad, a la igualdad, a la justicia. Si se deja en el ámbito de la política, sería tanto como dejarlo en el terreno de la moral, en momentos de crisis política, de fragmentación política. Ojo, me refiero a eso. El argumento del paralelismo significa dudar de si nosotros estamos en el lado correcto de la historia, continuamente, ponernos frente al espejo. Lo argumentan así esta parte de la doctrina. Es cierto, vamos a mirar con una lupa, a hacer un zoom a Hungría. En Hungría, el presidente y el gobierno, aupado populista, con reformas constitucionales que están desmantelando el Estado de Derecho y la igualdad, que ha prohibido la libertad de expresión a los colectivos LGTBI porque consideran que es contrario a los intereses constitucionales. Un gobierno así ha aprobado en su Parlamento leyes por una amplísima mayoría, porque está arropado por una amplísima mayoría. Pero esto no es un valor que integre. Lo que ha hecho ha sido apropiarse del valor porque ha excluido a las minorías contra las que lanza esos valores como una tiranía de valores.
Pero ahora intentemos alejarnos de ese foco de Hungría y veamos a la Unión Europea. ¿Hasta qué punto las mayorías de estados democráticos consolidados no imponen en el Parlamento Europeo o en el Consejo un determinado concepto de Estado de Derecho a Polonia que esté discriminando un concepto propio de los estados liberales? Ahí las minorías son los estados liberales. Yo creo que ese ha sido, este argumento del paralelismo, el único argumento válido en crisis como la de Cataluña, ¿no? Cataluña sentía una afrenta contra España porque se sentía una minoría y una mayoría de españoles abusaba de la minoría catalana, pero cuando situábamos la lupa veíamos que una mayoría independentista en el Parlamento también se estaban saltando los controles y estaban vulnerando a una minoría no independentista. Este argumento político debemos tenerlo siempre presente y es el que nos hace en momentos de crisis trasladar la decisión sobre cuál es el contenido concreto de ese valor del ámbito político, de los parlamentos, del ámbito democrático en momentos de crisis, del ámbito democrático al ámbito judicial. El segundo argumento no es ni más ni menos que la función que tienen que cumplir los tribunales constitucionales. Cuando digo que debe ser el juez en estos momentos de crisis, me refiero al Tribunal Constitucional, a la jurisdicción constitucional. Los tribunales constitucionales también se generalizan en las constituciones occidentales a partir de la Segunda Guerra Mundial, como una función de desmoralizar y despolitizar aquellas decisiones fundamentales de la comunidad en las que más conflicto había. Se desmoralizaba y se despolitizaba tratando de sacarlo del juego mayoría-minoría, gobierno-oposición. Creo que en el ámbito jurisdiccional, en un momento en el que hay una crisis, los procedimientos judiciales son un buen lugar, son un buen elemento para devolver cierta legitimidad democrática a decisiones esenciales, porque miren, ante un juez cuando hay una crisis, cuando hay que debatir si el decreto del estado de alarma fue más allá y vulneró las libertades o no las vulneró las libertades porque tenía un interés general detrás, en ese momento se abre el tribunal a las decisiones de las partes. Las diferentes partes implicadas, blancos y negros, rojos y azules, deben argumentar jurídicamente y con lógica por escrito qué es lo que consideran que es la libertad y qué no es la libertad. Dar un concepto de libertad que se va a contraponer. En el marco de este proceso judicial, todas las partes pueden dar su opinión y lo deben hacer con argumentos jurídicos, no populistas arengando a las masas o buscando el voto, sino con argumentos lógicos. Dentro de un proceso tasado que busca el equilibrio de armas procesales de ambas partes, de los buenos y de los malos. Y el juez va a resolver finalmente equilibrando, gracias a estos dos sacrosantos principios que identifican quizá el derecho del siglo XXI, el principio de proporcionalidad y la ponderación judicial. Proporcionalidad y ponderación significa equilibrar las dos visiones de libertad, las dos visiones de justicia, las dos visiones de igualdad, pero no dándole la razón a un sector y quitándoselo a otro, sino, como bien sabemos en derecho, tratando de buscar el mínimo daño posible a aquel al que no le dan la razón final, intentando argumentar por qué la decisión es adecuada y necesaria, porque busca el mínimo daño, porque trata de integrar ambas posturas y ambas decisiones. Es la única forma de que los valores constitucionales sigan cumpliendo su función de integrar a las sociedades. Los valores constitucionales no son un monolito en el artículo 1 que apareció en el 78. Los valores constitucionales, para integrarnos, deben estar en continuo proceso de renegociación, de reedición. Y encontramos muchos ejemplos sobre cómo judicializar los conflictos en momentos de crisis han sido exitosos. En estos 3 minutillos que me quedan, si me dejan, pongo estos 2 mínimos ejemplos que a continuación la profesora Torres Pérez seguro que va a desarrollar. Me refiero al ámbito de la Unión Europea. Artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Los valores de la Unión Europea. Estado de Derecho, libertad, igualdad, protección de las minorías. Estos valores son valores que integran a la sociedad. ¿Por qué? Porque solo los estados que comparten estos valores pueden solicitar su entrada en la Unión Europea. Es un requisito indispensable para integrarse en la Unión. Los valores integran. Pero además son normas jurídicas, no son un brindis al sol abierto. Porque hay un procedimiento, el artículo 7, que permite al Consejo y al Consejo Europeo determinar que un Estado ha vulnerado o corre el riesgo de vulnerar uno de esos valores.
Pero ojo, el artículo 7 es un procedimiento político, un procedimiento diplomático que se pacta entre jefes de gobierno y entre gobiernos de Estados. De hecho, para impedir que Alemania impusiera su concepto de Estado de Derecho o de libertad sobre Hungría o sobre Polonia, se requirió mayoría, unanimidad en el Consejo Europeo para finalmente decir, sí, Polonia, has vulnerado el Estado de Derecho. Es un procedimiento político y no ha llevado a ningún lugar, porque cuando se trata de determinar si Polonia ha vulnerado el Estado de Derecho, Hungría vota en contra. Cuando se trata de determinar si Hungría ha vulnerado la igualdad y la protección de las minorías, Polonia vota en contra. Sin embargo, en el año 2022, y anteriormente ha habido otras, el Tribunal de Justicia condena a Polonia por vulnerar el valor constitucional Estado de Derecho, Rule of Law. Y lo hizo en el ámbito jurisdiccional, en un ámbito abierto, donde participó argumentando su concepto de Estado de Derecho Polonia, Hungría, España, abogados generales, todos los estados partes que quisieran, todas las instituciones, y donde el Tribunal de Justicia ha tenido que argumentar con lógica cómo integrar ambas posturas y qué significa Estado de Derecho. Es cierto que ha puesto un límite y ha dicho, tu concepto de Estado de Derecho, tu identidad constitucional polaca, que considera que esto es su Estado de Derecho, tu identidad propia, tiene un límite y son los derechos fundamentales de la Unión. No pueden vulnerarlo y los estás vulnerando. Que por cierto, la abogada general Kokot, en un caso en el que se habla de si Rumanía y Polonia deben reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo y la filiación de una hija de una pareja del mismo sexo que contrae matrimonio en España y se va de vuelta a vivir a Rumanía, y el Tribunal de Justicia dicen que sí, lo debe reconocer a efectos de la libre circulación. Aunque sí, ciertamente, Rumanía, tú tienes tu identidad constitucional, eres un país católico, eres un país donde el derecho de familia y el matrimonio en la Constitución es la unión entre un hombre y una mujer. Esa es tu identidad y la respeto, pero tú tienes que reconocer el matrimonio en España entre personas del mismo sexo, porque si no estás vulnerando los derechos fundamentales de esta niña, que no va a poder acceder a las mismas garantías que el resto de ciudadanos que vivan en Rumanía. Y en ese caso la abogada general Kokot lo que nos viene a decir es, Tribunal de Justicia, para hacer una verdadera ponderación y equilibrar de verdad los valores de estados iliberales con estados liberales, de estados donde se reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo y los que no, los que consideran que esto es igualdad y los que consideran que esto es colectivizar, Tribunal de Justicia, el único límite son los valores europeos. Lo que hay que hacer es debatir sobre qué significa igualdad en los valores europeos, no los derechos fundamentales, que son algo mucho más concreto, sino esto que es algo mucho más abierto y que nos puede integrar a todos. Para que los valores sigan siendo un elemento de integración constitucional en momentos de crisis, creo que deberíamos estar en un continuo sistema de renegociación de esos valores, mirarnos a nosotros mismos ante el espejo y no estar nunca convencidos de que nuestras convicciones sobre qué es el Estado de Derecho o la libertad son las correctas. Para seguir viviendo en un sistema constitucional con valores constitucionales debemos seguir, y eso es lo que nos diferencia de los populismos y los iliberalismos, debemos seguir reconociendo al otro por mucho que nos pese. Muchas gracias. Bueno, profesora Aguilar, muchas gracias. Tu natural bonomía no ha podido esconder el manotazo que has dado en la mesa con esa tesis los valores de la definición de los valores del Estado cada importante ya un material amplio para debatir a la espera de que hay. Muy bien, muchísimas gracias al profesor Miguel Azpitarte por la amable invitación a participar de esta sesión. No se lo he puesto fácil, así que gracias también por su tenacidad y que nos ha permitido entonces estar hoy aquí, y lo que es para mí un honor y un privilegio en este lugar además tan hermoso. Ante la pregunta de esta sesión, ¿no?, ante el populismo, ¿quién defiende los valores constitucionales?, yo quisiera dirigir la mirada hacia la Unión Europea y de ese modo enlazar, ¿no?, con el final de la presentación del profesor Aguilar, en tanto que la deriva populista de diversos Estados miembros en la Unión y el auge de las denominadas democracias iliberales ha provocado una crisis para el Estado de Derecho. Una crisis que además es una crisis existencial para la Unión Europea, en la medida en que no puede permitirse tener en su seno, entiendo, países que vulneran de manera sistemática
a principios básicos del Estado de Derecho, como son la separación de poderes o los derechos fundamentales, que a su vez son valores constitucionales básicos. Entonces, cuando la Constitución no es salvaguarda suficiente, cuando los tribunales internos han sido cooptados por el poder político, ¿qué rol puede jugar ahí la Unión Europea y, en concreto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Entonces, a continuación, ¿no?, voy a estructurar mi presentación de acuerdo con el siguiente guión. Me voy a referir de manera breve a ese contexto de lo que se ha denominado el retroceso del Estado de Derecho en la Unión Europea, y también enlaza con, ¿no?, cuestiones que ha tocado el profesor Aguilar en su presentación. A continuación, examinaré de manera breve cuáles son los instrumentos políticos de los que dispone la Unión Europea y las debilidades de los mismos, para centrar la atención entonces en el rol del Tribunal de Justicia, ¿no? ¿Qué rol ha tenido, podría tener, y acabar con una serie de valoraciones finales sobre precisamente el rol del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la defensa del Estado de Derecho. Bien, empecemos entonces. Se ha mencionado ya el artículo 2, en la medida en que piensan que en el lenguaje de los tratados de la Unión, el Estado de Derecho entra en el preámbulo del Tratado de Maastricht, ese tratado que da un giro hacia una integración de tipo más político, y ¿no?, se consolida en este artículo 2, en el Tratado de Ámsterdam, donde el Estado de Derecho, como ven, es a la vez un fundamento, un valor que es fundamento en la Unión, y valor común de los Estados miembros, y hay por ese nexo, ¿no?, entre elemento fundamental de la Unión y valor común de los Estados. De todos modos, se dice el Estado de Derecho ha estado presente desde el origen del proceso de integración, en la medida que es una integración, ¿no?, a través del derecho. Claro, en tiempos recientes, como comentaba, ¿no?, como también comentaba el profesor Aguilar, se ha producido esta crisis del Estado de Derecho como consecuencia de la subida al poder de gobiernos populistas de derecha, extrema derecha, desde ¿no?, la Hungría de Víctor Orbán desde 2010 más o menos, y luego en Polonia con la victoria del partido denominado ni más ni menos que Ley y Justicia, ¿no? Entonces, como, ¿no?, decía, se utiliza este término del rule of law backsliding para hacer referencia a este proceso de deterioro en Hungría, en Polonia, pero no solo, ¿no?, también hay problemas en Rumanía, Bulgaria y otros países. Entonces se ha definido como este proceso a través del cual las autoridades elegidas, ¿no?, democráticamente, lo que hacen es implementar deliberadamente el plan del gobierno con el objetivo de sistemáticamente debilitar, anihilar o capturar los límites internos al poder, con el objetivo de desmantelar el Estado liberal democrático y atrincherar ¿no?, el gobierno en el largo plazo del partido dominante. Entonces, si algo tienen en común los gobiernos populistas, ha sido precisamente el socavar el principio de separación de poderes, ¿no?, fortalecer al Ejecutivo e intentar capturar al Poder Judicial, para que éste no pueda cumplir con su función precisamente de control a las autoridades públicas. Y me voy a centrar, ¿no?, en los aspectos precisamente que tienen que ver con la independencia judicial. Entonces, ¿cómo, ¿no?, se ha producido ese proceso de captura del Poder Judicial, sobre todo en Polonia, también en Hungría? Aquí indico algunos de los instrumentos principales, donde a través de reformas legislativas se ha ido delimitando cada vez más el espacio de decisión de los jueces, y al final, sin un Poder Judicial independiente, no hay Estado de Derecho. Bueno, decía, ¿qué tipo de instrumentos se han utilizado? Bueno, los nombramientos, ¿no? ¿Cómo puedo nombrar nuevos jueces? Deshaciéndome de los que están ejerciendo sus funciones. ¿Cómo hago eso? Adelantando la edad de jubilación de los jueces, ¿no? Eso ha sucedido en Polonia, en el Tribunal Supremo. Se adelanta la edad de jubilación de los 70 a los 65 años, y con eso afectó a más de la mitad de los jueces en ejercicio. Luego, también se aprobó una ley para adelantar la jubilación de los jueces ordinarios, ¿no?, en ese caso de los 67 a los 60 años,
que de nuevo, ¿no?, con un impacto importante en la judicatura. A través del régimen disciplinario, ¿no? En Polonia se ha creado una cámara disciplinaria, ¿no?, especial en el Tribunal Supremo, que será controlada por el partido de gobierno. También se ha aprobado una nueva ley, ¿no?, la ley Bozal, se conoce así, a través de la cual se pueden instar acciones disciplinarias contra jueces por el contenido de sus decisiones o, por ejemplo, por el hecho de elevar cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y luego, a través también de reformas en el Consejo del Poder Judicial, en el caso polaco, en el que los vocales que eran jueces y que antes eran elegidos por jueces, ahora pasan a ser seleccionados por el propio Parlamento, donde, ¿no?, tiene mayoría el partido de gobierno de nuevo. Entonces, ¿no?, se van realizando todas estas reformas que al final, ¿no?, permiten esa captura, decíamos, del poder judicial por parte del partido de gobierno. Bueno, aquí tenemos algunos datos estadísticos que recopila la comisión sobre la percepción de la independencia del poder judicial, y quisiera mostrarles más adelante, ¿no?, figuras nada halagüeñas, ¿no? Aquí tenemos, ¿no?, aquí está, ¿no? Estos son datos estadísticos sobre la percepción por parte del público en general de la independencia de los jueces, y como ven aquí se refleja, ay, no lo están viendo, vale, algo no está funcionando, a ver. No, le di al link y a mí se me ha abierto, pero en la pantalla no. Bueno, en todo caso, se percibe, ¿no?, cómo ha ido, como las estadísticas muestran cómo, ¿no?, en los últimos años, se refiere al 2016, luego 2020, 21 y 22, ¿no?, cada vez más, ¿no?, entre el público aumenta el porcentaje de personas que consideran que el Poder Judicial no es independiente. Tenemos Polonia, luego Eslovaquia, Bulgaria, pero por la cola, el quinto por la cola es España, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la percepción por parte de la ciudadanía. Y luego hay otra figura que tampoco pueden ver ahora mismo, donde se pregunta por las causas, ¿no?, por las que se considera que el Poder Judicial no es independiente, y aquí, ¿no?, se identifica, bueno, el tema del estatus y la posición de los jueces, ¿no?, de acuerdo con la legislación, interferencias de poderes económicos y la interferencia o presión por parte de gobierno y políticos. Y ¿no?, esta última acostumbra a ser en los diversos países la más elevada en términos de las razones por las cuales se considera que el Poder Judicial no es independiente. Bien, ahora en pantalla volvemos a tener la presentación. A partir de ahí, ¿no?, de este contexto breve, quisiera referirme entonces a los mecanismos políticos de los que dispone la Unión Europea para hacer frente a esta situación. Se habla aquí del dilema de Copenhague, ¿no?, y de la falta de mecanismos para garantizar que los principios que son condición para la adhesión, como el respeto del Estado de Derecho, de los derechos fundamentales, etcétera, que existan mecanismos que permitan garantizar que esos principios que son condiciones para la adhesión, ¿no?, se mantengan a lo largo del tiempo. ¿Qué tipo de mecanismos tenemos? Me voy a referir a estos tres. Existen otros, pero tampoco quiero marearles demasiado. Entonces, el artículo 7 ha sido ya mencionado con anterioridad también. El artículo 7 se conoce como la opción nuclear, y esta metáfora es indicativa de que el entendimiento es que no debería llegar a utilizarse nunca, ¿no? Entonces, tiene una primera fase preventiva en la que puede constatarse la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de un Estado de los valores del artículo 2, y luego una fase de tipo sancionador, ¿no?, cuando se constata que efectivamente se ha producido esa violación grave y persistente de los valores del artículo 2, si hay unanimidad, ¿no?, se requiere unanimidad, podrían adoptarse sanciones que impliquen la suspensión de derechos derivados de los tratados, incluidos los derechos de voto en el Consejo. Sería como una suspensión casi de pertenencia a la Unión. Entonces,
para cada uno de estos mecanismos, lo voy a presentar brevemente porque entiendo que algunos de ustedes ya los conocen, pero otros no. Luego me referiría a cómo se han utilizado en este contexto para evaluar cuáles son sus principales problemas. Entonces, en relación con el artículo 7, de hecho ha sido invocado por la Comisión contra Polonia y por el Parlamento Europeo contra Hungría. Se han realizado unas recomendaciones, ¿no?, en lo que sería la fase preventiva, de las que han hecho caso omiso estos países, con lo cual el efecto ha sido casi nulo. ¿Cuáles son los principales problemas para su aplicación? Se mencionaba, claro, el requisito de unanimidad en la fase sancionadora da poder de veto a cualquiera de los Estados miembros y ya han declarado Polonia y Hungría que no van a votar para la adopción de sanciones contra el otro país. Otro problema también en este contexto tendría que ver con el hecho de que las sanciones sean tan graves. Quizá no es lo más adecuado para intentar dar respuesta a los problemas que tienen que ver con Estado de Derecho en estos países, ¿no? Como decía, ¿no?, la suspensión de derechos derivados de los tratados para los Estados miembros que estén incumpliendo. Entonces se dice, hay un doble problema, tanto del requisito de unanimidad como de credibilidad en el uso de este instrumento cuando, decíamos, es la opción nuclear. Ante las dificultades de poner en marcha este mecanismo, la Comisión adoptó lo que se ha denominado el marco de la Unión Europea para reforzar el Estado de Derecho, que sería un tipo de mecanismo, decía, de diálogo preventivo, ¿no?, con el objetivo doble de prevenir la escalada de amenazas del Estado de Derecho en los países en los que se estén produciendo y a la vez evitar la activación del artículo 7. Entonces, cuando se detecten amenazas sistémicas al Estado de Derecho y con carácter subsidiario, es decir, cuando se considere que el Estado no está reaccionando de manera adecuada, entonces se puede poner en marcha este procedimiento en el que se entabla un diálogo con el gobierno del Estado de que se trate. Entonces la Comisión hace una evaluación, podrá emitir un dictamen al que podrá responder el Estado y a partir de aquí la Comisión podría dirigirle también recomendaciones y hacer un seguimiento. Pero este marco lo ha activado la Comisión en relación a Polonia, ha emitido 4 ya recomendaciones en relación con este país, de nuevo con escaso impacto, ¿no? Entonces, el tercer mecanismo, ¿no?, porque fíjense que al final este es un tipo de mecanismo que depende mucho de la voluntad política del gobierno de que se trate de entrar en ese diálogo. El tercer mecanismo es el de la condicionalidad presupuestaria. Entonces, en este caso, en el marco de las negociaciones de este paquete de ayudas a raíz de la pandemia, el Next Generation EU, y también en el marco de las negociaciones sobre el presupuesto de la Unión, se introduce la propuesta de la Comisión para un reglamento que vincule el desembolso de fondos europeos al respeto del Estado de Derecho. Entonces, bueno, esto era una idea que ya circulaba y que implica condicionar, como decía, el desembolso de esos fondos al respeto del Estado de Derecho. La propuesta de la Comisión era bastante ambiciosa. Después de todas estas negociaciones, se introducen algunas modificaciones y finalmente es aprobado este reglamento. Las condiciones de aplicación requieren que exista, como ven, un vínculo suficientemente directo, se dice, entre la vulneración de los principios del Estado de Derecho y los intereses financieros de la Unión. Es decir, no es suficiente para activar este mecanismo que exista una violación al Estado de Derecho, sino que debe mostrarse cómo eso afecta al presupuesto de la Unión, a la protección de los intereses financieros de la Unión. Y aquí, en todo caso, la propuesta es de la Comisión y la aprobación es del Consejo por mayoría cualificada. En cualquier caso, este mecanismo, este reglamento, fue cuestionado por Hungría y Polonia, que plantean un recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia, alegando que la Unión no tenía competencias para adoptar un reglamento de estas características. En todo caso, el Tribunal de Justicia confirma su validez y había grandes expectativas en relación a la aplicación de este reglamento.
pero hasta el momento solo ha sido utilizado en relación con Polonia, no con Hungría, perdón, al revés, con Hungría, no con Polonia, y ahí se indica cómo la geopolítica puede explicar el hecho de que de momento no se haya dirigido el reglamento a Polonia en relación con la guerra en Ucrania y el diferente rol que han tenido estos dos países, ¿no? En todo caso, en el caso de Hungría, la Comisión en septiembre del año pasado propone al Consejo la suspensión de fondos del 65% de los fondos que estaban comprometidos. Ahí reacciona Hungría comprometiéndose a adoptar una serie de medidas. Luego en noviembre la Comisión considera que no ha sido suficiente, ¿no?, los pasos que ha dado Hungría en este caso, y finalmente el Consejo adoptó la decisión de suspender, era un 55% de los fondos, alrededor creo que eran como de 6 billones, ¿no?, en el caso de Hungría. Con Polonia, digo, no se ha utilizado este mecanismo, pero sí se han condicionado también de algún modo los fondos que tienen que ver con el mecanismo de recuperación y resiliencia, que es uno de los mecanismos dentro también del Next Generation EU. Y ahí, bueno, los países tienen que presentar unos planes nacionales, donde la Comisión también puede, ¿no?, realizar unas valoraciones, y se considera que no se han conseguido determinadas metas que tienen que ver con la independencia del Poder Judicial, Estado de Derecho, y se están reteniendo ahí también el desembolso de fondos bajo ese mecanismo, ¿no? Entonces, como valoración aquí, este reglamento, les decía, contiene este requisito del vínculo suficientemente directo, que algunos han dicho hace que la eficacia del mismo pueda verse diluida. Dependerá de cómo se interprete, ¿no?, la necesidad de mostrar ese vínculo entre la vulneración del Estado de Derecho y los intereses financieros de la Unión. Y parece que la Comisión lo está interpretando de manera estricta, ¿no? Algunos dicen que es por eso que se ha dirigido solo contra Hungría, por los temas también de corrupción, etcétera. En todo caso, hay un tema ahí de interpretación jurídica. A la vez parece que ha sido, ¿no?, cuando el tema del bolsillo está en juego, los estados ahí reaccionan. Entonces, bueno, vamos a ver en qué medida puede tener una potencialidad también a futuro este mecanismo. En cualquier caso, sí quería centrar la atención en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque ante, ¿no?, los déficits, las debilidades de los mecanismos políticos, el artículo 7, el marco de Estado de Derecho, este otro mecanismo, ¿no?, la condicionalidad presupuestaria, que al final también están sometidos todos a un elemento de discrecionalidad política. Entonces, ¿no?, la pregunta es qué rol puede jugar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal puede intervenir a través de dos tipos de mecanismos, que para aquellos que no los conozcan, la acción por incumplimiento es básicamente un instrumento en manos de la Comisión. Otros estados, cuando consideran que un Estado miembro ha incumplido con el derecho de la Unión, entonces pueden llevar el caso ante el Tribunal de Justicia. Y se ha hecho aquí en diversas ocasiones. Tienen ahí la referencia a los casos de la Comisión contra Polonia, son los casos que tienen que ver con lo que les comentaba antes, ¿no?, de relación a edad de jubilación, con el Tribunal Supremo, tribunales ordinarios y régimen disciplinario. En todos ellos el Tribunal de Justicia ha declarado que se ha vulnerado la independencia judicial como consecuencia de las reformas adoptadas en Polonia. Y luego tenemos casos que llegan al Tribunal de Justicia a través de la cuestión prejudicial, que es un mecanismo que pueden utilizar los jueces que están decidiendo sobre, ¿no?, un caso a nivel nacional y tienen dudas sobre cómo interpretar o sobre la validez del derecho de la Unión. Y este mecanismo se ha utilizado en la práctica para preguntarle al Tribunal de Justicia sobre la compatibilidad entre el derecho interno y el derecho de la Unión Europea. Entonces, a través de esa vía se han planteado casos que, como ven, que tienen que ver con el nombramiento de jueces, con régimen disciplinario. Entonces, como ven, llegan casos, sin duda, de Polonia, menos de Hungría, curiosamente, de Rumanía, pero no solo, ¿no?, también hay casos sobre independencia judicial que han llegado de España, de Alemania, de Malta, de Austria. Entonces,
como ven, los temas sobre los que se está pronunciando el Tribunal de Justicia son temas directamente vinculados a la organización interna del Poder Judicial. Son materias, en principio, bajo la competencia de los Estados. Entonces, ¿cómo es que el Tribunal de Justicia se está o puede pronunciarse sobre estas cuestiones? Pues bien, tiene que ver con un instrumento del que se ha autodotado el Tribunal de Justicia, ¿no? Y ha sido una interpretación novedosa de este artículo 19.1 que tienen en pantalla, que establece, ¿no?, que los Estados miembros establecerán las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el derecho de la Unión. Claro, ahí directamente no se habla de independencia judicial. Este artículo había sido interpretado como que los Estados tenían que proporcionar los mecanismos judiciales para que los individuos pudieran reclamar los derechos derivados del ordenamiento de la Unión Europea ante los tribunales nacionales, ¿sí? Pero el Tribunal de Justicia, como les digo, le ha dado una nueva interpretación, ¿no?, que algunos incluso han indicado que es revolucionaria. Y aquí el caso en el que se hace esta interpretación es el de la Asociación Sindical de Jueces Portugueses, en el que en Portugal se habían adoptado medidas de recorte salarial para los funcionarios públicos en el ámbito de la crisis económica, y se alega que este recorte de salarios afecta a la independencia judicial, ¿no? Entonces, este caso llega a través de una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, y aprovecha la ocasión para hacer esta interpretación del artículo 19, que ahora les comento, con un ojo puesto en Polonia, ¿sí? ¿Qué es lo que dice el tribunal? Que este artículo 19 contiene una obligación de respeto a la independencia judicial, ¿no?, porque no hay recurso efectivo, no se garantiza la tutela judicial efectiva si los tribunales no son independientes, y a la vez extiende el ámbito de aplicación de este artículo a cualquier tribunal nacional al final, porque dice que será de aplicación a los tribunales que estén llamados a aplicar o interpretar el derecho de la Unión. Es decir, no es ni tan siquiera necesario que esos tribunales hayan aplicado derecho de la Unión en un caso concreto, sino que potencialmente pudieran aplicar derecho o interpretar derecho de la Unión, y esos son todos, ¿no?, incluidos los tribunales constitucionales. Y además esto implica ir más allá del ámbito de aplicación de la Carta de Derechos Fundamentales, que es este catálogo de derechos en el ámbito de la Unión Europea, donde está el artículo 47, que protege la tutela judicial efectiva. Es decir, ya estaba protegido, ¿no?, el derecho a un juez independiente e imparcial como derecho fundamental. Lo que pasa es que la Carta, para poderse aplicar, necesita que a su vez se esté aplicando derecho de la Unión, ¿no? Entonces, con esta nueva interpretación del 19, el Tribunal de Justicia puede monitorizar, supervisar normas internas sobre la estructura del Poder Judicial sin que necesariamente se esté aplicando otra norma del derecho de la Unión en el caso. Entonces, esta interpretación del artículo 19, les decía, en este caso portugués, cristaliza en Comisión contra Polonia, ¿no?, que es el caso sobre la edad de jubilación de los jueces del Tribunal Supremo. Entonces, en este caso precisamente será el primero en el que el Tribunal de Justicia declara vulnerado el artículo 19. Y como ven, ahí lo que hace es vincular el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva con también los valores del artículo 2, ¿no?, para esta interpretación del 19. Entonces, en este contexto, y tampoco quiero tomarles mucho más tiempo, claro, podemos preguntarnos cuál es el alcance y los límites de este instrumento, decía, del que se ha autodotado el Tribunal de Justicia, y que es un instrumento muy poderoso en la medida en que le permite, como decía antes, supervisar las normas internas de organización del Poder Judicial. Bueno, los límites aquí han venido, de algún modo, en términos de la admisibilidad de cuestiones prejudiciales, porque si no, claro, podríamos pensar que cualquier juez podría elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia sobre dudas que tenga sobre si las normas internas, ¿no?, que regulan el sistema de nombramientos o del Consejo del Poder Judicial son compatibles con esta, ¿no?, garantía de la independencia judicial. Pues bien, aquí el Tribunal de Justicia, en este caso de Miastolowicz, esto eran dos casos que elevan tribunales de instancia polacos, en los que están decidiendo sobre casos que no tienen nada que ver con el derecho de la Unión, ¿no?, en los que no es de aplicación el derecho de la Unión, pero ellos alegan
que como consecuencia de la reforma del régimen disciplinario, según el tipo de decisión que tomen, podrían enfrentarse a sanciones, ¿no? Y que eso atenta contra su independencia. Claro, aquí el Tribunal de Justicia lo que dice es que tiene jurisdicción, porque son tribunales que potencialmente podrían aplicar el derecho de la Unión, aunque no lo estén haciendo en ese caso, pero que es necesario que haya un factor de conexión entre la disputa del caso concreto y las normas sobre las que se pide, ¿no?, que el Tribunal de Justicia interprete o aclare. ¿Sí? Entonces, bueno, inadmitirá esos casos. Otra forma en cómo podría limitarse la aplicación de este artículo, y eso lo han sugerido los abogados generales, es a través de definir un umbral de protección. Es decir, ¿no?, se ha sugerido que este artículo solo dé protección a vulneraciones estructurales, ¿no?, que comprometan la esencia de la independencia judicial, es decir, no a cualquier aspecto que pueda afectar a la independencia judicial, sino elementos que sean estructurales. También el abogado general Bobek decía que este debería ser una vía extraordinaria para subsanar situaciones extraordinarias, cuando se planteen problemas de tipo sistémico o que tengan una determinada gravedad. En cualquier caso, el Tribunal de Justicia no ha dado ese paso, con lo cual también eso le da flexibilidad en cómo afrontar casos futuros que le puedan llegar, en los que se planteen problemas con la independencia judicial. Al final, ¿no?, ¿cómo podemos valorar entonces el rol del Tribunal de Justicia en este ámbito? Bueno, sin duda se ha convertido en un actor principal en la defensa del Estado de Derecho, frente, decía, a la debilidad, los déficits de los instrumentos políticos o incluso la falta de voluntad política de ponerlos en acción. ¿Cómo podemos evaluar esa acción del tribunal? Bueno, claro, desde la perspectiva de la legitimidad, podría ponerse en cuestión, ¿no?, esa legitimidad argumentándose que el Tribunal de Justicia se está extralimitando, ¿no?, que está yendo más allá de lo que es su ámbito de poder, de competencias. Y eso sin duda está en la narrativa de estos gobiernos populistas, ¿no?, frente al control por parte de un órgano supranacional, ¿no?, que se está inmiscuyendo en las decisiones de la mayoría democrática del país. Incluso, ¿no?, el Tribunal Constitucional de Polonia ha puesto en duda el principio de primacía del derecho de la Unión. De todos modos, en mi opinión, la interpretación que se hace de este artículo 19 y que le permite al Tribunal de Justicia, ¿no?, entrar a conocer de todos estos casos, creo que es defendible jurídicamente, sobre todo desde una perspectiva sistemática, ¿no?, que pone en relación este artículo 19 con los valores del artículo 2 y también, ¿no?, el derecho fundamental del artículo 47. En todo caso, lo que sí creo, ¿no?, el Tribunal de Justicia debe ser cauteloso es en cómo define los estándares de independencia judicial, porque no hay un solo modelo para la garantía de la independencia judicial y corresponde a cada Estado determinar cuál es el modelo por el que va a optar. Entonces, en la definición de estos estándares mínimos debe dejar espacios también para la diversidad. Desde el punto de vista de su eficacia, claro, los académicos leemos estas sentencias del tribunal, las comentamos, escribimos, organizamos conferencias, las celebramos, pero en ocasiones, y sobre todo en este ámbito, son incumplidas o solo se cumplen de manera parcial, ¿no? Por ejemplo, el Tribunal de Justicia ahora adoptó una decisión, una multa de 1 millón de euros al día por el incumplimiento de la sentencia que se refería a la Cámara Disciplinaria. Entonces, claro, significa que no tengan ningún valor. Yo creo que ahí lo que debe fortalecerse es la complementariedad de estos instrumentos políticos, financieros y judiciales, ¿no?, en la lucha contra el retroceso del Estado de Derecho. De modo que las sentencias del Tribunal de Justicia pueden informar, por ejemplo, el uso del mecanismo, ¿no?, del marco del Estado de Derecho, o incluso en su caso el artículo 7, pero sobre todo también, ¿no?, la condicionalidad presupuestaria.
Y finalmente, claro, el tema de la adecuación de la acción judicial en este ámbito. Se ha dicho, la acción judicial no es adecuada para confrontar, ¿no?, todos los desafíos que se plantean en estos estados en relación con el Estado de Derecho, porque solo permite una acción caso por caso, de manera fragmentaria. Y eso puede ser cierto, por eso de nuevo hay que enfatizar la complementariedad entre los distintos mecanismos. También aquí podemos distinguir, de hecho, entre la acción por incumplimiento, que sí permite un análisis más global del problema, dependiendo de cómo lo haya también formulado la comisión. Pero también quisiera enfatizar el tema el hecho de que la cuestión prejudicial, pese a que solo permita, digamos, una aproximación más de tipo puntual, sí que se ha convertido en un mecanismo relevante, incluso el único, en manos de los jueces nacionales, frente a sus propios gobiernos, para defender su independencia judicial, buscando la colaboración del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, muchas gracias por su atención y estaré encantada de resolver cualquier duda. Gracias. Sí, la verdad es que me han parecido muy interesantes las dos intervenciones. Y bueno, he pedido la palabra para responder un poco a la provocación de mi compañero y amigo Augusto, cuando ha planteado pues esa tesis, digamos, eso, provocadora, de que el conflicto político, pues llevarlo a los jueces. No estoy de acuerdo con esa idea y voy a intentar exponer por qué. Cuando vemos el funcionamiento del Tribunal Constitucional, vemos que el funcionamiento es mucho más útil a la defensa del Estado democrático de derecho a través de la cuestión de inconstitucionalidad y del recurso de amparo que del recurso de inconstitucionalidad. De hecho, tengo que reconocer que cada día soy más crítico con el recurso de inconstitucionalidad presentado por 50 diputados o 50 senadores, porque simplemente supone trasladar al Tribunal Constitucional el conflicto político, las posiciones políticas y el posicionamiento político del tribunal. A diferencia de lo que ocurre a través de la cuestión de inconstitucionalidad o sobre todo del recurso de amparo, donde pues sí se hace una efectiva, a mi juicio, protección de las minorías y defensa de los derechos fundamentales. Por tanto, a mí me parece muy importante la garantía judicial de la protección de las minorías y los derechos fundamentales a través del Tribunal Constitucional y a través de los tribunales internacionales, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero no tanto del conflicto político. De hecho, basta ver los votos particulares de las sentencias. Cuando es un recurso de inconstitucionalidad presentado por las minorías, los bloques en el Tribunal Constitucional son casi inamovibles, casi. Sin embargo, cuando es un recurso de amparo, ahí ya los votos particulares son más variables. Ahí no hay un posicionamiento político del Tribunal Constitucional, sino que hay esto a lo que tú te referías de un análisis ponderativo, etcétera. Por tanto, yo creo que el desarrollo de los valores corresponde al legislador. Y lo que sí entiendo es que ahí lo que hay que exigir es una mayoría cualificada. Hablando en términos españoles, pues una mayoría absoluta que obligue a reunir 176 votos pues, para poder aprobar una determinada ley. ¿Y esto a qué obliga? Pues obliga a la negociación, al acuerdo, pero
pero yo no renunciaría en ningún caso a ese acuerdo, a esa negociación, y lo trasladaría al órgano judicial. Si no es posible el acuerdo, pues no habrá desarrollo de ese valor, pero en el representante, a través de los representantes políticos, porque el problema de trasladarlo al órgano judicial, de esa judicialización, es que, como digo, conviertes al Tribunal Constitucional en un actor político más. Y eso, y esto quizás es lo más grave, perjudica no solo cuando se pronuncia sobre esas leyes que están debatidas y en definitiva traslada la posición mayoría-minoría al Tribunal Constitucional. Eso no me preocuparía tanto. Lo que realmente me preocupa es que lo deslegitima también cuando hace la otra función, la de protección de las minorías y garantía de los derechos fundamentales. Por eso, vamos, entendiendo tu planteamiento, pero yo no estoy, ya te digo, no estoy completamente de acuerdo con tu posición. Gracias. Bueno, en primer lugar quería felicitar a los dos ponentes por su intervención, que desde luego es sugeridora y además muy suscitadora de controversia, ¿no?, de análisis, de debate. Yo estoy estando de acuerdo con las precisiones más de carácter técnico-jurídico, que con independencia de su profundidad teórica que ha hecho el profesor Montilla. Yo me gustaría, digamos, elevar un poco la intervención, no en el sentido de que sea mejor ni nada de eso, sino situarme más en el plano de los principios. Estamos hablando de democracia y me sorprende mucho que muchas veces nosotros mismos utilicemos, se ha utilizado en la mesa en alguna ocasión, la expresión democracias y liberales. Yo me planteo, bueno, el profesor Aguilar no ha sido, él ha utilizado la expresión más cauta de estados y liberales. ¿Puede decirse que el liberalismo es conciliable con la democracia? Yo creo que esto deberíamos de pensárnoslo un tanto, porque desde mi punto de vista al menos supone rehacerle a esos estados y liberales y al populismo que los sustenta una cierta virginidad política democrática que no deben tener, que no tiene. Precisamente porque al ser populistas lo que están haciendo desde mi punto de vista es afirmar su identidad con exclusión de la de los demás. Es decir, la característica de estos sistemas es la elusión, cuando menos, si no la negación, la elusión del pluralismo político. Y sin pluralismo político, desde mi punto de vista, no es posible la democracia. Punto primero. El punto segundo se refiere al tema de los valores. Los valores, no voy a hablar de la Unión Europea, me voy a centrar más, por ejemplo, en la Constitución española para que lo entendamos todos mejor lo que quiero plantear. Creo que el planteamiento es trasladable también al ámbito europeo. Pero en la Constitución española nosotros tenemos un Estado social y democrático de derecho, un Estado constitucional de derecho que propugna como valores superiores los que ha mencionado el profesor Aguilar Calahorro, es decir, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Pero tenemos un artículo 9.2 que dirige un mandato al legislador para que remueva obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y también para que establezcan medidas que hagan posible la realidad y la efectividad de esos valores. Entonces, situándonos en ese plano, me cuesta trabajo entender que solo la ponderación en el ámbito judicial, sin la intermediación del legislador cumpliendo el mandato constitucional, pueda llevar a buscar una salida a estos problemas que plantean los sistemas populistas. Desde luego, visto desde esa óptica, yo creo que ese populismo negador del pluralismo no tiene cabida en un sistema democrático. Y por lo tanto, bueno, el paradigma que tenemos de democracia actual también
está apoyado en el mayor valor de los derechos fundamentales. Y precisamente el populismo va por la línea de restar valor a los derechos de las minorías. El populismo cada vez más en contra de otro principio básico y nuclear de la democracia, que es la separación de poderes, el control del poder y el carácter nuclear de los derechos y libertades fundamentales, algunos de los cuales niega o quiere recortar hasta desfigurarlos. Entonces, esas reflexiones me hacen, no sé, descreer, ¿no?, de la propuesta que, bueno, que has fundamentado y que me parece muy interesante, pero que realmente yo no la veo operativa, ni creo que se ajuste a lo que demanda una democracia constitucional avanzada. Gracias. Vale. Bueno, yo quería felicitar a los dos intervinientes. Han sido muy complementarias, efectivamente, han sido muy interesantes. Bueno, un par de cosas quería comentar. Una tiene que ver con qué es el populismo. Yo no acabo de saber exactamente qué es el populismo. Es un problema que yo tengo. Cada vez que oigo el populismo, creo que sé a lo que se quiere referir, pero yo creo que es un concepto que se ha acuñado, que se refiere específicamente a una narrativa en la comunicación política, más que desde luego a una forma de gobierno, ¿no? Las formas de gobierno son las presidencialistas, las parlamentarias, y tienen a veces, se dice, bueno, un objetivo populista. Entonces, cuando se tiene un objetivo populista, lo que hay al final, en definitiva, es una forma de comunicación política, una narrativa que a lo que busca es halagar los bajos instintos, pensar en los individuos no como individuos racionales y autónomos, sino pensando solamente en sus sentimientos, en sus bajas pasiones. Eso es lo que a mí me parece. Y claro, desde ese punto de vista, yo creo que sinceramente vivimos en tiempos populistas. O sea, creo que tenemos muy claro que Polonia, Hungría y otros, evidentemente son regímenes populistas, son regímenes iliberales, efectivamente no tienen nada de democracia, pero en alguna medida todos estamos bajo estos tiempos populistas, ¿no? Y bueno, pues hemos hablado de Gran Bretaña y ese gran momento del populismo que les permitió la salida del Brexit. O sea que realmente cuando yo oigo hablar de populismo, ya que tengo una edad, me acuerdo exactamente de hace 30 años cuando se decía que era un gobierno demagógico o cuando un gobernante era un demagogo. Ahora ya no se dice demagogo, pero cuando se dice demagogo se quiere decir populista. Es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, esa es la primera cuestión que tenía. Luego, en segundo lugar, creo que entiendo perfectamente lo que quiere decir el profesor Aguilar. O sea, y en el fondo es un debate muy clásico. ¿Cuál es el mejor método para resolver conflictos? Y yo creo que efectivamente hay algo de razón en que cuando los momentos son de crisis, bueno, yo es que suspendería las elecciones, porque creo que cada elección van a peor. O sea, a mí, perdonadme la provocación, ¿no? Pero creo que realmente cuando los momentos son de crisis, bueno, pues llega en el 33 el partido nazi al poder. O sea, entonces, ¿qué podríamos pensar? Pues lo mejor es realmente, desde el punto de vista de la eficacia, suspender los procedimientos electorales, es decir, suspender en el fondo el procedimiento legislativo, pensando en que el procedimiento judicial va a ser más eso, la proporcionalidad y tal. En el fondo, lo que ocurre es que los procedimientos judiciales, desde mi punto de vista, también pueden ser perfectamente populistas. Lo que pasa es que disimulan el populismo, ¿no? Funcionan de la misma manera, lo que pasa es que el razonamiento es mucho más elaborado, porque los juristas somos mucho más brillantes que los parlamentos, como todo el mundo sabe, ¿no? Entonces, bueno, pero estoy de acuerdo en que eso es una preocupación, y yo, por ejemplo, a mis alumnos en libertad religiosa siempre les comento un párrafo de la sentencia sobre el burka del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no legislemos sobre estas cosas. Así lo dice, no legislemos sobre estas cosas, porque eso lo único que permite es lo que lleva a la islamofobia. En definitiva, esto no es una cuestión para discutir abiertamente en un parlamento, que nos dejen a nosotros la armonización de la libertad de individuales y la capacidad de expresar las creencias religiosas dentro de un marco de ciudadanía determinado. Y esa es la preocupación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que comparte completamente con su planteamiento. O sea, pero en el fondo lo que hay es lo de siempre. O sea, la tensión que hay para resolver los conflictos, ¿qué es mejor? El conflicto, o sea, el procedimiento parlamentario, que es lo que dice Waldron, por ejemplo, o el funcionamiento de los... Pero claro, es que con tu planteamiento al final acabas diciendo no solo
no acaba solo reconociendo a las instituciones contramayoritarias. Es que lo que estás diciendo es la democracia es solo la contramayoría. Y ahí hay un problema. Y el problema es que, en el fondo, cuando vamos cuesta abajo, ni los parlamentos ni los jueces están a la altura. Eso también creo que es el ejemplo del periodo de entreguerras. Y disculpen por la extensión y felicidades de nuevo. Sí, sí, sí. Aunque bueno, las preguntas venían más dirigidas al profesor Aguilar, entiendo, pero sin duda también quisiera comentar sobre ellas. Claro, hay temas de tipo conceptual, sin duda, ¿no? Que es el populismo, en qué medida podemos hablar de democracias y liberales, que son conceptos que se vienen utilizando en este debate y que también, ¿no? Pues cada autor tiene su definición y al final nos perdemos un poco ahí. Claro, el tema de populismo, sobre todo, sí que hay algunos elementos comunes que tienen que ver precisamente con la exaltación de esa voluntad mayoritaria frente a otros contralímites, ¿no? Y es ahí donde, desde la perspectiva que yo lo estoy trabajando, que es la de los tribunales supranacionales, internacionales, también, ¿no? Entonces se pone en cuestión, desde el punto de vista de la legitimidad, la intervención de estos. Porque es un problema que existe también a nivel nacional, ahora lo estamos diciendo, dentro de lo que es la teoría clásica del constitucionalismo, ¿no? Pues estos debates sobre el control contramayoritario al legislador, pues no son interminables. Entonces, por lo tanto, cuando, ¿no? nos centramos en lo que es aquí populismo, hay este elemento, ¿no? de exaltación, decíamos, a la voluntad de la mayoría, y luego estos elementos que tienen que ver con decíamos antes, el socavamiento del principio de separación de poderes, cómo se va agrandando el poder del Ejecutivo, y es un elemento común que se ve también, ¿no? en países que ahora estábamos comentando, pero ahora también todo el tema en Israel, ¿no? Como entonces buscan la captura del poder judicial precisamente para evitar esos contralímites. Pero tampoco me atrevería a dar una definición de populismo como tal, sino que podemos ir apuntando a elementos comunes, ¿no? de lo que entendemos como regímenes populistas. Y la observación sobre la contradicción en términos, podríamos decir, entre democracia y liberalismo, estoy de acuerdo con lo que me comentaba, por supuesto. Pasa que sí que es un término que se ha utilizado en este contexto, el de las democracias y liberales, para apuntar a gobiernos que todavía utilizan, ¿no? los mecanismos democráticos, pero cuando se están recortando libertades, cuando el pluralismo político también, ¿no? se está diluyendo. Entonces, bueno, eso nos puede llevar a poner en duda el hecho de identificarlos como democracias, sin duda. Y respecto a la pregunta que sobrevuela aquí sobre quién define los valores constitucionales, claro, otra vez yo lo llevo al ámbito de Unión Europea. Y también es un tema, ¿no? ¿Quién debe concretar los valores del artículo 2, ¿no? que están ahí, pero necesitan ser definidos? Entonces, en ese contexto, es cierto que parece que el Tribunal de Justicia ha tomado ahí la palabra de una manera clara, aunque sobre todo la acción del Tribunal de Justicia se ha centrado en los temas que tienen que ver con independencia judicial, también por el tipo de casos que le están llegando, aunque no solo, también está pendiente el caso sobre la ley húngara de los derechos de las personas LGTBI, etcétera. Entonces, pero la pregunta está, ¿no?, en qué medida también aquí las propias instituciones deben intervenir en la definición de lo que es Estado de Derecho. Y, por ejemplo, en el reglamento de condicionalidad hay unos elementos definitorios de Estado de Derecho. Lo que pasa es que es una definición acotada a ese reglamento. Entonces, bueno, ¿no? También está esta checklist en el marco del Consejo de Europa, de la Comisión de Venecia, que, ¿no?, se utiliza en este ámbito internacional para identificar o para definir estos elementos propios del Estado de Derecho, pero sin duda es, ¿no?, algo en proceso de definición, donde vemos cómo las propias instituciones están también de alguna manera tomando la palabra. Lo que pasa es que ahí
es sobre de nuevo el elemento de la legitimidad, y quizás lo que utilizamos, lo que necesitamos, perdón, siguiendo al artículo del profesor Azpitata, es más política constitucional al nivel de la Unión para dar la base de legitimidad a este tipo de decisiones que tienen que ver con el contenido de valores que son valores constitucionales básicos, pero que se están definiendo en el ámbito de la Unión ahora. Plenamente consciente de que iba a suscitar debate y de que era polémico, ¿no? Pero era mi intención. No quería levantar ampollas, pero sí quería plantear poner sobre la mesa de nuevo este debate que cada vez que lo he leído en algún lugar o cada vez que lo he comentado con alguien, he notado que realmente causaba una reacción fuerte, ¿no? Y siempre ha sido mi obsesión, ¿no? Porque los sistemas jurisdiccionales no pueden ser un sustituto en determinadas ocasiones de las decisiones de carácter político. Para ello primero habría que distinguir. Estamos hablando en términos generales, me he centrado en España, pero existen sistemas donde el juez tiene cierta legitimidad democrática, no es simplemente la boca de la ley, un funcionario, sino que hay sistemas donde el juez está respaldado en los sistemas de common law por cierta legitimidad democrática y actúan de otra manera. En la Unión Europea, y por eso nos hemos ido los dos a ese sistema, conviven 27 sistemas distintos donde hay unos sistemas donde hay jueces con mayor legitimidad democrática, en otros son meros funcionarios que ponen sellos que se llaman sentencias. Y entonces, es verdad que aquí en España pues resulta raro decir cómo va a ser un juez, un funcionario de carrera, un opositor. Yo en clase pongo, de broma siempre, el ejemplo del juez Tontín, ¿no? Sobre por qué el Tribunal Constitucional tiene el control del monopolio de la ley. Si ustedes se creen que mi amigo, no existe ese amigo, lo remarco, que mi amigo que tuvo suerte, que fue raspando la carrera con su 5, que sacó la oposición porque le salieron las 3 bolas que se había estudiado de los 500 temas y que después se copió en el tipo T, es juez, tiene capacidad suficiente para anular una norma que es expresión de la voluntad democrática de un parlamento, y ahí lo entienden todos con esa metáfora, ¿no? Estoy completamente convencido de que es el juego democrático y la voluntad democrática la que tiene que llenar de contenido estos valores, estas normas. Pero, y por eso lo he advertido en varias ocasiones, hablamos de valores y estábamos hablando de momentos de crisis. Me refiero, como dice el profesor Montilla Martos, precisamente a la posibilidad de la creación de un sistema específico, un recurso específico, un recurso que pueda resolver determinados temas que se encuentren completamente enquistados. Es cierto que los recursos de inconstitucionalidad no sorprenden a nadie, todos sabemos lo que van a votar los magistrados del Tribunal Constitucional de antemano, rara vez nos sorprenden, porque está politizado, pero lo que quería simplemente era poner el foco ahí. Quizá el foco no está en quién es populista y quién no es populista, porque populista siempre es el otro, eso está clarísimo, ¿no? El que yo voto no es populista. Quizá el foco hay que ponerlo en cambiar los sistemas procesales, las leyes procesales que permiten una mayor legitimación, que permiten unos sistemas de elección determinados de los magistrados, forzar que se renueve el Tribunal Constitucional cuando se tiene que renovar, multar cuando no se renueva y evitar de esta manera que sea un actor político más, que en este caso sea juez. Pero poner el foco ahí, en esos sistemas jurisdiccionales, porque son finalmente los que en los momentos de crisis terminan salvándonos. El ejemplo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, esto lo ha hecho siempre, desde los años 50. En la Unión Europea no ha habido Constitución, en la Unión Europea apenas ha habido un Parlamento democrático, y ¿quién ha ido evolucionando y creando un derecho con garantía de derechos fundamentales basados en los principios democráticos, los valores? El Tribunal de Justicia, con su labor, ¿no? Entonces, estamos hablando de que el juez y el Poder Judicial hoy día realmente tienen un valor que no es el clásico que le hemos atribuido en la división de poderes. El juez ya es el centro del sistema. El juez es el centro del sistema en el momento en el que vincula el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Tratado de la Unión Europea, en el momento en el que integra y en el momento en el que cada vez tiene mayor discrecionalidad. El juez ya es el centro del sistema. Quizá en lo que hay que centrarse es en crear procedimientos que legitimen de alguna manera a estos jueces cuando deciden, a estos tribunales específicos, crear un recurso específico para desencallar el conflicto político cuando hay una crisis fundamental y hay un riesgo para el sistema democrático, ¿no? Yo creo que planteo y arrojo algo con una visión de futuro. Quizá hay que atacar esos procedimientos jurisdiccionales.
quizá hay que ampliar la legitimación activa y pasiva, quién puede participar en un juicio, aumentar las armas procesales, hacer más cercano al ciudadano el proceso judicial, crear un recurso que no sea el recurso de inconstitucionalidad ni el de amparo y que permita de alguna manera llevar ante un tribunal como una sede de debate político determinadas cuestiones, ¿no? En momentos de crisis, en momentos en los que obviamente el debate parlamentario se fragmenta de manera radical, ¿no? Y es difícil alcanzar, en nuestra legislatura se están alcanzando con mayoría alta las decisiones. Y estamos hartos de escuchar que es todo ilegítimo, antidemocrático y autocrático, ¿no? Y las mayorías son amplias, excesivamente amplias. Es en esos casos los que habría que pensar que quizá determinados cambios en los sistemas judiciales, determinados cambios en el rol que está jugando el juez, pueden ayudar a consolidar la democracia en momentos en los que hay crisis. Y no lo digo yo, obviamente tomo las teorías de la Sociedad Abierta de Intérpretes Constitucionales de Peter Heberle, las teorías de John Hart Ely, que considera que cuando hay un problema en las elecciones democráticas, un problema de participación política, ahí está el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que puede servir como cauce democrático para tomar decisiones cuando precisamente fallan los... No, para tomar decisiones sobre precisamente la crisis de participación democrática, ¿no? Motivos de libertad de expresión, quién puede votar, quién no puede votar, ahí los tribunales, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos puede en determinadas ocasiones ser un sustituto en esa crisis para tomar decisiones en las que no hay acuerdo, ¿no? Y donde se decide quién vota y quién no vota, que son básicas, ¿no? Bueno, era consciente de que iba a ser una cuestión debatida, pero quería poner el foco en esa idea. En la Unión Europea sucede, el juez del siglo XXI no es el juez del siglo XX, ha cambiado completamente, tiene mayor poder, mayor discrecionalidad y es el núcleo de las conexiones entre ordenamientos jurídicos y hay que pensar seriamente cómo conseguir que esos tribunales queden fuera del juego político, que es lo que falla, qué es lo que falla en las reelecciones, qué es lo que falla en los nombramientos, qué es lo que falla en los procedimientos, qué es lo que falla en los que pueden acceder y plantear un recurso, qué es lo que falla, porque quizá ahí esté la solución a los problemas y se puedan desencallar el debate democrático cuando está encallado. Bien, sí, en primer lugar, felicitar. Precisamente creo que vamos a acabar en una preciosa, vamos a acabar con una preciosa charla, ¿no? Yo creo, Augusto, que hay un problema en tu razonamiento, es que creo que tú estás pensando en el judicial review. Yo creo que tú tienes en la cabeza el juez del common law y no del civil law. Yo creo que ahí es donde... Y de hecho cuando el profesor Montilla te hablaba del recurso de amparo, es porque es el recurso más parecido al judicial review, ¿no? Pero yo quería volver al inicio de tus palabras, fundamentalmente cuando tú hablabas de la batalla por los valores. Porque yo creo que ahí está la clave y creo que el por qué China, por ejemplo, se está planteando otros valores tiene una razón de ser. En primer lugar, los valores constitucionales, esos valores liberales que crearon el Estado constitucional, solo han funcionado en el ámbito nacional. No han funcionado nunca más allá de las fronteras. Pese a tu referencia a la Carta de Naciones Unidas, que está inspirada en Kant, la realidad es que lo que ha funcionado es David Hume, ¿no? Lo que ha funcionado es que los estados constitucionales fuera de sus fronteras pueden ser tan absolutamente belicosos como cualquier otra tiranía, ¿no? No tenemos que pensar mucho en un estado como los Estados Unidos, un estado claramente democrático, como ha sido un actor belicista en el campo internacional. ¿Y qué ocurre? Si en el campo internacional los valores constitucionales nunca se han desarrollado, la globalización plantea para esos estados un campo de juego distinto. Si China hubiera hecho caso a las políticas de que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial le asesoraban y le imponían, China nunca se hubiera desarrollado desde el punto de vista económico. Esto no hay en ningún artículo que lo pueda negar. Luego China tiene la tentación de crear sus propios valores para protegerse de la falta de valores o la apariencia de valores constitucionales en el ámbito internacional que no lo son tal. Y luego hay un segundo caso que para mí es muy importante, y es, ¿el origen de esos valores constitucionales sigue vigente? Es decir, cuando el neoliberalismo nos dice que no hay alternativa, ¿el pluralismo político como valor sigue estando de pie?
Cuando nosotros planteamos que la política monetaria se entrega a manos que no son de políticos, sino de expertos, ¿acaso no estamos diciendo que la política monetaria ya no es política? ¿Eso tiene algo que ver en realidad con los valores originales del constitucionalismo? ¿No será que los hemos traicionado? Cuando nosotros explicamos los presupuestos generales del Estado y cómo se crean, tenemos que bajar la voz cuando decimos que una vez aprobados por el Parlamento, etcétera, se han tenido que negociar con una instancia que no es plenamente democrática. En ese problema que tienen los valores constitucionales en Occidente es donde se están creando los monstruos, porque difícilmente creo que podemos dar nosotros muchas lecciones. Uno, porque hemos traicionado nuestro sistema, que era ya un sistema limitado al ámbito nacional, y vivimos ya en un mundo globalizado. Y nada, esta es mi también propuesta un poco provocativa, para seguir con la tradición del departamento, ¿no? Y en primer lugar y en segundo lugar, pues pedir disculpas porque por mi parte es ser muy atrevido tomar la palabra ante este foro de personas tan... Pero bueno, como soy atrevido, me tiro adelante. Y mi pregunta es porque, claro, estamos hablando de que se está perdiendo un poco, ¿no? Y yo hablo desde la calle, desde fuera. Se ha perdido un poco lo que es los valores y estamos poniendo ahora diciendo quién tiene que elegir la soberanía que está en el Parlamento o tienen que elegir la jurisprudencia. Y yo reflexiono y digo, pues si los jueces son nombrados por los políticos y van prácticamente cogidos de la mano, pues posiblemente lo que tenemos que cambiar es las mayorías y tener unas mayorías más cualificadas. Que no sea un 176 personas, o en este caso 176 congresistas, los que determinen los pasos a seguir. ¿Por qué? Porque de ahí mismo están haciendo el populismo. Ahí mismo. ¿Por qué? Porque si tú me votas, yo te doy. Y como hay muy poco trueque, porque 176, pues es ponerme de acuerdo con mis 4 compañeros, pero si en cambio cogemos las 3/5 partes y ya nos vamos a los 210 o 200 y pico, a lo mejor ya me cuesta más trabajo llegar a acuerdos con el opositor y ya no tenemos azules y rojos o extrema de un lado y extrema del otro, sino que tenemos que tener un conjunto en el centro, cogiendo lo mejor de derecha y de izquierda, que vayan en un camino común. Pero no lo sé, es desde fuera. Y lo que he dicho, enhorabuena por vuestra intervención. Muy rápido. No sé si funciona. Sí, vale. Enhorabuena. Mantener un encuentro para hablar de populismo sin creer en populismo tiene su mérito. Así que enhorabuena a los ponentes reiteradamente. 2, no sé por qué en la intervención y sobre todo la del compañero Augusto me ha evocado el debate sobre el defensor de la Constitución entre Karen Smith y Kelsen en el periodo de entreguerras, lo cual pone de manifiesto que hay que darle la enhorabuena porque lo ha puesto de manifiesto que estamos en una situación de crisis absolutamente evidente que lleva a la necesidad de plantearnos estas cuestiones, con lo cual desde ese punto de vista podemos estar más o menos de acuerdo, pero el mérito de poner de manifiesto la situación de crisis del sistema es evidente. Y 3, y termino, que sería una pregunta, porque claro, en una cuestión que también ha planteado Augusto sobre la necesidad de repensar, renegociar el contenido de los valores en un momento, en todo momento, ¿no? Claro, lo que pasa, y es la pregunta, que es que las partes en esa negociación son desiguales y por supuesto el resultado también va a ser desigual, porque si la negociación son entre seguidores o convencidos de un Estado, de un modelo de democracia constitucional, frente a quien la cuestiona, la utiliza y le da la vuelta,
el resultado al final nunca va a ser ni homogéneo, ni equilibrado, y posiblemente muy contrario a un sentido evolutivo del contenido de esos valores. Muchas gracias. Sí, no te quiero hacer, no tienes que responder la segunda. Si es que no, pienso viene una comprensión concreta, sería un momento de dificultad. Bien, gracias. En relación a lo que se estaba comentando, claro, decía, los valores constitucionales no han funcionado más allá de las fronteras nacionales. Bueno, claro, el tema, precisamente la Unión Europea podría ser un ejemplo a poner aquí en cómo, ¿no?, pese a todos sus déficits, esos valores constitucionales se han llevado al ámbito supranacional, ¿no? De algún modo, decíamos, sí, inicia como un proceso más de integración económica, etcétera, pero cada vez más estamos en ese proceso de integración política, donde el artículo 2, ¿no?, contiene esos, podríamos decir, valores constitucionales básicos, aunque no les denominamos de ese modo cuando estamos hablando de la propia Unión. Y, como decía, ahí hay una serie de déficits, sin duda, a tener en cuenta desde el punto de vista democrático, pero bueno, tenemos una Carta de Derechos Fundamentales que es vinculante, ¿no?, y que aplica a los estados, etcétera. Entonces, es cierto que es algo muy sui generis, que cuando miramos al resto del mundo, pues es, ¿no?, casi no encontramos nada que sea comparable en este sentido. Pero bueno, solo como nota, apuntando ahí, ¿no?, la posibilidad de pensar en procesos de integración que puedan llevar esos valores constitucionales al ámbito supranacional. También se ha hablado, ¿no?, en términos de constitucionalización en el marco del Consejo de Europa, también, ¿no?, o de integración en materia de derechos humanos en un ámbito europeo. Bueno, tenemos el ejemplo de también, o el caso de lo que es Sistema Interamericano de Derechos, ¿no?, también con todos sus problemas. Entonces, bueno, ahí, ¿no?, podríamos identificar de algún modo ese intento de trasladar estos principios básicos, aunque luego los debamos entender de un modo distinto, porque cuando, ¿no?, se habla en qué medida existe una constitución en el marco de la Unión Europea. Bueno, ahí, pese a que no haya un texto escrito que denominamos constitución, sí que hay elementos de principio de separación de poderes, aunque entendido de un modo distinto, derechos fundamentales, como decía antes, y en todos estos debates se indica al final al tema de déficit democrático, en el sentido de un demos que pueda legitimar al final la toma de decisiones a ese nivel. Quizás eso me enlaza con la pregunta de Miguel. Claro, el establecimiento de estándares, cuando se habla de derechos fundamentales, es verdad que ahí es complicado entender, ¿no?, a qué estamos haciendo referencia con eso de los estándares, sobre todo cuando hay derechos en conflicto, ¿no?, porque cuando necesitamos ponderar, pues el establecimiento de un estándar es complicado de identificar. Yo lo comentaba en el ámbito de independencia judicial, en el sentido, decía que, claro, el Tribunal de Justicia está estableciendo o está dando una definición al final de independencia judicial, o necesita hacerlo cuando examina las normas que se han adoptado a nivel interno, y ahí, sin duda, a mí me parece muy complicado, como decía antes, hablar de un modelo o de un estándar único que pueda imponerse a todos los estados de la Unión, en el sentido, precisamente, decía que la independencia
judicial no responde solo a un modelo único y que además las mismas, digamos, las mismas normas de estructura del Poder Judicial pueden funcionar de manera distinta según cuál sea el contexto político de cada país, y eso se ha visto, por ejemplo, con los consejos de Poder Judicial, ¿no? Como esta institución con características similares, pues responde de manera distinta en los distintos países. Entonces, es cierto que en este ámbito el Tribunal de Justicia creo ha sido bastante cauto hasta el momento, tanto que en ocasiones es incluso difícil entender cuál es el estándar, si podemos hablar de estándares, que está estableciendo, ¿no? Es decir, cuando examina los casos de Polonia, al final pues dice, bueno, si un órgano nombrado de este modo, en este contexto, cuando puedan aparecer dudas sobre su apariencia de independencia, es decir, no hay unas normas muy claras en cómo entender la independencia judicial, sino que es todo muy contextual, con lo cual también eso le hace perder a veces claridad, y en eso se ha apoyado en ocasiones el gobierno de Polonia, diciendo, no, pues que el tribunal no ha dicho que esto sea contrario a la independencia judicial, dice que sí, nombrado de esta manera tal. Entonces, claro, en la definición de estándares decíamos, al final sí entiendo que deberán ser estándares mínimos en el sentido de qué tipo de arreglos o de qué tipo de configuraciones entran en contradicción directa con el entendimiento básico de la esencia de lo que sería la independencia judicial, que también es necesario definir. Pero claro, tu pregunta está en términos también de, al final, la legitimidad del propio Tribunal de Justicia en la definición de estos elementos. Y creo ahí que, claro, el tribunal, como decías, es un tribunal supranacional, ¿no? Que si ya tenemos el problema contramayoritario en el nivel nacional, se exacerba cuando estamos hablando de tribunales supranacionales o internacionales. Entonces, por eso decía, entiendo que hay elementos textuales, sistemáticos, que tienen que ver, ¿no?, con estos valores reconocidos en los tratados, que le permiten al tribunal dar ese paso. La interpretación del artículo 19 es sin duda atrevida, ¿no?, pero creo que puede justificarse desde este punto de vista de conexión con, ¿no?, el artículo 2, el propio 19, la Carta, y que eso, ¿no?, le da al Tribunal de Justicia, ¿no?, la posibilidad de pronunciarse sobre ello, pero teniendo también en cuenta, ¿no?, y contrapesándolo con lo que serían los elementos de identidad nacional que deben tenerse también en cuenta. Es decir, no creo que pueda utilizarse el tema de la identidad constitucional nacional como arma arrojadiza frente a los pronunciamientos del Tribunal de Justicia, sino que cuando los tribunales constitucionales nacionales hacen referencia a esta cláusula, entiendo que debería ser necesario que concreten por qué eso es parte de la identidad nacional y entren en un proceso de diálogo con el propio Tribunal de Justicia. Entonces, al final, entiendo que puede establecer estos requisitos mínimos de lo que sería independencia judicial, pero siempre, ¿no?, dejando espacios para que los estados, en uso al final de su soberanía, también determinen ¿no?, la estructura del Poder Judicial interno. Dos ideas muy breves, pero muy breves. La primera, no es de extrañar que un gobierno populista o un sistema iliberal lo primero que haga sea atacar el Estado de Derecho y a los jueces, porque son el último recurso de protesta y el último recurso para mantener los sistemas democráticos intactos. Es lo primero que hacen, atacar a los jueces y manipular a los sistemas judiciales. Segundo, el problema que tenemos el profesor Arjona y yo, que hemos debatido esto mucho, es que se nos ocurrió un buen día leernos la cuarta teoría política de Alexander Dugin, y estábamos de acuerdo en el 90% de las cosas que decía ese señor. Te puede acabar convenciendo. Lo que pasa es que como somos constitucionalistas convencidos, sabíamos ver todas las quiebras. Ese es el gran problema. Entonces, yo creo que lo que se plantea aquí es la idea del seré yo. No seré yo. No seré yo el que está equivocado. Y yo creo que eso es lo que distingue precisamente al populismo y al iliberalismo del sistema democrático. No se pueden generar espacios extrasistema, por mucho que nos duelan. Lo único que diferencia, ha preguntado el profesor Gregorio Cámara, ¿puede un sistema iliberal ser democrático? ¿Es conciliable? Solo y exclusivamente si es capaz de sentarse a negociar con el otro. Si no se sienta a negociar con el otro,
Entonces no es conciliable. Entonces está dando la razón. El problema es hasta dónde llegan los argumentos válidos, razonables. Usted lleva razón y está convenciendo a una gran mayoría de votantes de que lo que usted dice es cierto, contra lo que yo digo y excluyéndome a mí. La única forma, la única salida que podemos encontrar para distinguir un sistema iliberal de un sistema democrático es la capacidad de sentarse a hablar. ¿Por qué no un procedimiento consultivo ante el Tribunal Constitucional? Algún día, como existe ante el Convenio Europeo, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o los Tribunales de Derechos Humanos. ¿Usted piensa de verdad lo que está diciendo? Vamos al consultivo. A ver si usted es capaz de argumentar jurídicamente y de manera no vinculante y consultiva, a ver si somos capaces de dialogar ahí. Son ideas que lanzo solo. Que el judicial es esencial hoy día y yo creo que puede ser un sistema subsidiario que salve los sistemas democráticos y sobre todo intentar desenmarañar a nivel interno y con mi compañero Miguel Arjona esta idea de ¿y por qué yo llevo razón? ¿No? Que es el problema esencial y que yo creo que lo que nos distingue a los que de verdad creemos en la democracia de los que no creen en la democracia, ¿no? Que nos planteemos esas cuestiones. Bien, pues esta noche cuando se vayan a preguntar si seré yo, piensen en la cátedra como un espacio para fomentar la duda y por lo tanto vacunarnos frente a la fe intelectual. Muchas gracias al ponente una vez más y al curso que viene.